Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora para que juntos analicemos como cada noche aquí por Color Visión los hechos noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Señores, qué calor este fin de semana que acaba de pasar y esta semana que comienza, el polvo de Sahara, la humedad que deja las lluvias. Ha seguido lloviendo en algunos puntos del país y aquí mismo en el Distrito Nacional, en la capital, ha caído su chubasco. Estamos en mayo, pasamos mayo, estamos en junio, ya comienza la época de lluvia, estamos en temporada ciclónica, que comenzó el día 1 de junio. Pero también estamos o bajo los efectos del denominado Niño, que es tiempos de muchas lluvias y además de lluvias fuera de temporada. Pasamos un periodo de sequía muy grande. Las autoridades dicen que la sequía no ha terminado, porque las presas, aunque ha llovido mucho en estos días, no han tomado la cantidad de agua necesaria como para que haya un cúmulo de reservas importantes. Claro, amainó la sequía, pero siguen todavía las indicaciones y los rigores de las autoridades pidiendo economía del agua. El agua siempre debe economizarse per se, porque no tenemos, el agua aquí se pierde más del 60% del agua potable, o sea, el agua dulce, como se dice, que se produce sobre el país por las lluvias y en la cantidad de ríos que hay. El 60% se pierde en el mar. Va a desembocar al mar. ¿Por qué razón? Porque no hay canales, no hay presas para represarlo, no hay sistemas hidráulicos suficientes para poder aprovechar esa cantidad de agua. Entonces, cuando vienen periodos de sequía, como el que comenzó con la cuaresma, que es normal en la primavera de cada año, bueno, pues ahí ya ustedes saben. Ya ustedes saben. No hemos comenzado el verano comienza el abril, mayo, junio. El 22 de junio comienza el verano. Que yo digo que aquí hay dos estaciones, verano e invierno. Estamos ahora en el verano, diría yo, en el verano que diría otra gente, y después viene el invierno, que es entre julio y septiembre, octubre. Pero estamos en una época de mucho calor. Vuelvo y digo, el polvo de Sahara, cuídense del polvo de Sahara, porque a la gente que tiene problemas respiratorios le produce alergias, le produce congestión bronquial, le produce ardor en los ojos, en la piel. No se ve, no se percibe. A veces se ve una nublazón y usted mira hacia arriba, mira hacia el firmamento y ve como una capa grisácea, a veces amarillenta en el cielo, pero ese es el polvo del Sahara. Entonces, entre estas combinaciones, estamos sufriendo esa ola de calor. Por suerte, ya ha bajado un poco el tráfico vehicular, ha comenzado a bajar porque los colegios ya comienzan a terminar sus asignaciones, sus clases del periodo lectivo 2022-2023 que termina ahora, aunque las escuelas públicas terminan el 23 de junio oficialmente, cierran las clases, pero ya varios colegios han comenzado a bajar, entonces el flujo de tráfico en las mañanas, 7:30, 8:30, hasta las 9, hasta las 8 y pico, principalmente hasta las 9, ha bajado la presión del tráfico. Este fin de semana fue buenísimo porque el jueves pasado fue feriado por Corpus Christi y entonces el viernes mucha gente hizo puente y la ciudad estaba bastante transitable, por así decirlo. Sábado y domingo, como de costumbre, baja mucho el tráfico vehicular. Hablando del fin de semana pasado, el presidente Luis Abinader hizo una visita a Bahamas, para reunirse con los miembros del CARICOM. Y esa es una reunión importante, porque República Dominicana no es miembro del CARICOM. El CARICOM nunca nos ha dado apertura total como miembro activo, porque la gente del CARICOM, que son principalmente las islas del Caribe, que tienen mucha dependencia, algunas de ellas todavía, otras que se han ido independizando, de las coronas europeas, que fueron los conquistadores, ingleses, portugueses, españoles, que es la parte más, aquí son
españoles son Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Los otros son ingleses, franceses, holandeses, portugueses, la gran mayoría. Entonces, por eso se hablan esos idiomas ahí. Son islas pequeñas, pero ellos han conformado ese conglomerado que se llama CARICOM como una forma de actuar de manera económica, de manera productiva, de cara a la exportación de sus productos a Europa, principalmente el banano. Entonces, que ingresen naciones como República Dominicana, que es muchísimo más grande, lo puede arropar en su comercio. Y hay otras situaciones. Sin embargo, actualmente hay un punto común que une las situaciones de la región caribeña, de la gente del CARICOM, que es el tema Haití. Porque el tema Haití es común en la situación de los inmigrantes, en la situación de la desestabilización de la zona, proporcionalmente igual para todos. Claro, República Dominicana toca la peor parte porque es frontera terrestre con Haití y el mayor cúmulo de ilegales, de indocumentados, cruza hacia República Dominicana en busca de mejor suerte, de mejor vida. Entonces, fue invitado allí. El tema de Haití se trató, y se trató también el tema de Haití como una forma importante de lo que es la estabilización de la región. Y parece que el CARICOM cierra filas con la demanda de República Dominicana de que la comunidad internacional busque los mecanismos para ayudar a Haití a salir de la gran crisis económico-político-social que acusa. Y ahora, otra vez con el tema del cólera, problemas sanitarios graves que exporta a todos estos países. Ya hay indocumentados haitianos por todo el continente regado, por todas las islas regado, y eso les genera a todas estas naciones un problema serio de su control de inmigración. Porque estos inmigrantes, cuando vienen en grandes cantidades, en masa, a países como República Dominicana, por ejemplo, tienen un alto consumo en alimentos, en servicios sanitarios, en servicios de educación, en servicios públicos en general. Y además de eso, viene una parte que también son los choques de cultura, de búsqueda de mano de obra más barata, lo que restringe la mano de obra local y nacional, y que los patronos, por ejemplo en la industria de la construcción, tengan, no yo voy a decir ganancias mayores, pero sí no paguen salarios justos a nacionales, porque hay otra mano de obra que hace el trabajo duro, subir blog, tirar mezcla, hacer los trabajos duros, con horarios más extendidos muchas veces, con menos exigencias laborales debido a la condición de inmigrante, muchos de ellos indocumentados. Entonces se aprovechan de esta situación, pero eso va en desmedro también de la mano de obra nacional. Y eso hay muchísimas otras implicaciones. También hay, la implicación política que se le quiere dar, de la invasión masiva, pero también el tema seguridad nacional por el gran flujo de bandas armadas delincuenciales que operan en Haití y que tratan de operar también en República Dominicana con sus propios métodos. Todo esto es así, todo esto provoca tensiones, situaciones que a uno le cuadra la cabeza, como se dice. La política, cambiamos el tema, la política esta semana, este fin de semana fue fuerte, se agitó. PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, hasta Ramfi Trujillo estuvo en la palestra, Miguel Vargas Maldonado en las organizaciones de sus cuadros dirigenciales y barriales, pensando en preparándose para las elecciones, primero las primarias, pero en las primarias no hay tantas tensiones, pero las elecciones municipales
de febrero del año que viene y las elecciones congresuales y presidenciales del 2024, del mes de mayo. Pues bien, la campaña de las primarias, de los precandidatos para buscar las candidaturas para esas elecciones del año que viene son en el mes de octubre, fijado por ley por la Junta Central Electoral. Sin embargo, la campaña de los precandidatos oficialmente abre el día 2 de julio. O sea, para que tengan 90 días, 2 de julio, agosto, septiembre, octubre, la primera semana de octubre se celebran las primarias. Y ahí oficialmente se desatarán las pasiones en las calles. Ya se hablan los medios, los periódicos, la televisión, cita de cómo hay tanta propaganda colocada ya en las calles, en muchos lugares, cartelones, letreros, y hay propaganda también en medios de comunicación y no ha comenzado oficialmente. Más las caravanas que se hacen, más los encuentros y todo este tipo de cosas, los mano a mano. Cada uno está en su laborantismo. Pero este fin de semana se le dio un toque, diría yo, especial con el anuncio de la Junta Central Electoral de haber aprobado el partido de Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo es un joven que llegó a la vida y el escenario político para los comicios del 2016 y también a lo largo de la campaña del 2020, sin mayores suerte, no compitió finalmente como candidato y es un candidato sui generis porque por ser el nieto del dictador Rafael Trujillo, concita cierto morbo, cierta atracción, que inclusive en encuestas para las elecciones del 2020, de la que no participó finalmente, pero en encuestas, llegó a marcar hasta un 12% de preferencias de la gente, una cosa que sorprendió a muchos. Tiene un discurso muy agresivo, un discurso antigobierno, anti-PLD y anti-Leonel, anti-oposición, aunque se dice que estaba bastante cerca de Leonel Fernández en esta ocasión, y promovía una candidatura propia a la presidencia que después se desvaneció por las cortapisas de la crítica y el estatus de legalidad de si él podía participar como candidato por el hecho de él tener la nacionalidad norteamericana, aunque también tiene la nacionalidad dominicana, tiene doble nacionalidad. Hay unas situaciones de tipo legal, jurídica, en esta candidatura. Bueno, pues Ramfis estuvo con el PDI, con el Partido Demócrata Institucional, el PDI de Ismael Reyes, después peleó con ese partido, se quedó fuera, y entonces ahora había solicitado el reconocimiento de su partido y el fin de semana pasado la Junta Central Electoral lo aprobó como partido jurídicamente activo, lo que le da posibilidades de presentarse en las elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales, con candidatos a las diferentes posiciones. Entonces, inmediatamente salió a la palestra Ramfis Trujillo, organizaciones como el Museo de la Resistencia y las organizaciones antitrujillistas del país dieron la voz de alarma y comenzaron su campaña en contra de la participación de Ramfis Trujillo en el escenario político electoral de República Dominicana. Ya eso había pasado antes, pero ahora, desde que fue aprobado, le entraron a dos manos. Y este joven, Ramfis, puede ser una figura interesante en el debate político, porque si hay tres grandes partidos en el escenario en este momento, yo diría cuatro, pero tres grandes partidos, yo incluiría al PRD, PLD,
la Fuerza del Pueblo y el PRM. 4 grandes partidos. Pero este joven, como digo, agresivo, polémico, antisistema en cuanto a lo que es ese status quo de partido, podría traer un debate interesante en el escenario político. Que yo le voy a decir una cosa, yo creo que a Trujillo lo mataron hace 62 años. Y yo creo que el trujillismo terminó con Trujillo el 30 de mayo de 1961. No hay una ideología trujillista, no hay un seguimiento trujillista, hay muchos descendientes de personas que participaron en el régimen, de personas que fueron desafectos al régimen, de opositores y exiliados que aportaron sus familias víctimas durante el régimen. Hay de todo todavía, y eso quizás es lo que ha hecho la timidez que en cierto modo yo veo, digo y he comentado muchas veces con que se maneja el tema del trujillismo, de lo que ha devenido en el proceso democrático post dictadura de 30 años de Rafael Trujillo y su familia. Yo creo que no hay un trujillismo, no hay, vuelvo y digo, no hay una ideología. Tratar de implantar un régimen de esa naturaleza no se implantaría a través de un mecanismo de urnas o de elecciones en República Dominicana. Esos fueron episodios de otro género que derivaron en la República Dominicana en una dictadura tan férrea, tan dura, tan sangrienta. Nosotros hemos pasado otros momentos difíciles en República Dominicana y el tema de la dictadura es complejo no solamente plantearlo, sino tratar de rememorarlo en República Dominicana. Vuelvo y digo, yo creo que va a ser un debate interesante, pero ya veremos. Y un tema que no quería dejar de tocar con ustedes esta noche fueron las declaraciones del ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, endilgándole al Listín Diario, el que tiene una campaña contra el proyecto de aprender inglés, de impartir inglés, de la enseñanza del inglés por inmersión en República Dominicana. Muchas veces los funcionarios son hipersensibles a las críticas. Y realmente, ha habido mucha deficiencia en el sistema educativo en República Dominicana. El aprendizaje de un segundo idioma, para nosotros vital como es el inglés, ha sido deficiente en República Dominicana. Ha sido deficiente, no deficiente en este gobierno, ni en la administración pasada, ni en el ministerio, la dirección del Ministerio de Educación pasado, de Educación Superior pasado. Ha sido una deficiencia de toda la vida en República Dominicana. Las naciones en vías de desarrollo, más las desarrolladas, el aprendizaje de un segundo idioma es vital dentro de los estamentos de producción, de desarrollo y dentro de todo lo que son los cronogramas educativos, porque el aprendizaje y el uso fluido de un segundo idioma abre muchas puertas, principalmente en el caso del inglés. República Dominicana se ha avanzado mucho, hay muchos call centers en República Dominicana donde muchos jóvenes tienen trabajo por manejar más o menos el inglés y se van perfeccionando en ese idioma. Nosotros tenemos una obligación de aprender o de saber creol o francés por lo menos para poder entender el creol, porque tenemos uno de cada 10 dominicanos, hay un haitiano en República Dominicana. Se estima más de 1 millón de haitianos en República Dominicana. Ellos, la mayoría, saben hablar español o entienden el español o se pueden comunicar en español. Los dominicanos en su gran mayoría no conocen, no tienen la menor idea de lo que es el creol. Y en tal caso del francés, que más o menos el creol es un dialecto del francés, y eso podría ser entendible. Nosotros necesitamos saber, esta gente que está aquí cuando hablan en su idioma, qué están hablando, qué están diciendo para poder comunicarnos, para poder entender lo que ellos, su forma de comunicación.
Entonces, esto no existe en República Dominicana. Entonces, el Listín publicó unos reportajes sobre los déficits en el aprendizaje del inglés por inmersión, ese programa en que se ha invertido tanto dinero, y el ministerio respondió diciendo, y el Listín publicó reportajes incluso poniendo a maestros y a la persona incluso que desarrolló ese sistema de inglés por inmersión en República Dominicana, y maestros y educadores y que hablan de la deficiencia que hay en el aprendizaje del inglés en República Dominicana de parte de los programas que debe proyectar la autoridad de educación en el país. Entonces, la respuesta del ministerio, que debió ser, bueno, mire, sí, ha pasado esto, ha pasado aquello, hemos estado tratando de encaminar los programas, sí se ha avanzado, habían 18.000, ahora hay 18.500, hay 500 alumnos más, bla, 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 bla. En vez de dar su explicación, anunciar los programas en que están inmersos para enfrentar ese déficit, entonces lo que acusa es al periódico de tener una campaña contra el ministro, contra el ministerio, contra ese sistema de educación. No se mata al mensajero. Asuman su responsabilidad. Reinventen lo que están haciendo. Reviertan la situación que hay y dispongan que hayan verdaderos planes, verdaderos programas que estén en ejecución, en proceso y en proyecto para el aprendizaje del inglés en República Dominicana. El presidente Luis Abinader se refirió al tema la semana pasada, indicando que sí, que hay déficit, pero que el aprendizaje del inglés es una meta oficial del gobierno. El ministro dice que no, que es una campaña del Listín Diario. Qué bueno es así. Tratar de esconder el bulto de sus deficiencias, endilgándole a otros campañas que no son tales. El Listín lo que ha hecho es recoger una realidad que hay y ha editorializado incluso en ese sentido, pidiendo que esos programas se reformulen, que sean ampliados y que realmente cumplan con el objetivo, y es la educación del inglés en República Dominicana. Y punto, señor ministro García Fermín. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Vuelve la semana más corta, este año hacia un cine verde y humano. Disfruta del festival con nuestros cortos, conversatorios y ve crecer nuestra industria desde adentro. Acompáñanos del 12 al 16 de junio en Pucamaima Campus Santo Domingo. Encuéntranos como Expreso de Pucamaima en Instagram y YouTube, y así estarás al tanto de nuestras actividades. Será en julio cuando iniciará el proceso de licitación pública para una nueva línea del metro metropolitano de Santo Domingo, que irá desde la estación del metro de la Kennedy con Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle en el primer tramo.
Al hacer el anuncio, el presidente de la República, Luis Abinader, explicó que el ambicioso plan de transporte colectivo se extenderá hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas y que el inicio de las obras de este trascendental proyecto está previsto para el primer trimestre del próximo año. Más de 20 agentes de organismos de inteligencia están siendo investigados por su vinculación a la estructura criminal Halcón 4, debido a que eliminaron antecedentes penales de los miembros de la red por el pago de altas sumas de dinero a fin de protegerlos, según las autoridades. La red criminal, dirigida por Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, amenazó desde España a la Procuradora General Miriam Germán Brito. Envió un mensaje vía WhatsApp diciéndole que si le tocaba a su gente en la cárcel, se iba a resolver con sangre, mandándole a matar a su hijo. Y de acuerdo a una reseña de una nota colgada en el periódico Listín Diario, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tuvo que mudarse de su residencia a una más segura, luego de recibir amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos. República Dominicana fue reconocida como el primer destino turístico más popular del Caribe y el 9º del mundo en el Traveler Choice Best of the Best, la publicación más famosa del Wall Street Advisor, que coloca a Quisqueya al frente de los países del Caribe, seguido de Aruba, Jamaica, Puerto Rico y San Martín, los cuales completan el top 5 del ranking regional. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los rescatistas trasladaban los cadáveres de los migrantes muertos a camiones refrigerados en tierra, mientras en el mar continuaba el operativo para dar con posibles sobrevivientes de un trágico naufragio en el sur de Grecia. Se teme que cientos de personas sigan desaparecidas. Se han recuperado al menos 78 cuerpos, luego de que un barco de pesca abarrotado de migrantes que trataba de llegar desde Libia a Italia naufragó y se hundió en la víspera en aguas profundas frente a la costa griega. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, acusó al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, de intentar provocar una guerra a toda costa, después de que su gobierno cerrara la frontera a todos los vehículos con placas de Serbia y arrestara a ciudadanos serbios. El ex primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, engañó deliberadamente al Parlamento sobre sus fiestas que incumplieron el confinamiento, lo que socavó su credibilidad y contribuyó a su caída, manifestó un comité de legisladores tras una investigación de un año. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se encuentra de visita oficial en Alemania, ha planteado como objetivo central de ese viaje la firma de un acuerdo conjunto para la generación de hidrógeno verde en su país. Durante esta visita presidencial, que se extenderá por 4 días, se suscribirá un memorando de entendimiento para promover la producción en Colombia de hidrógeno verde, un vector energético que es considerado como un elemento fundamental para reducir las emisiones de CO2. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
regresa la más grande e importante feria de turismo del país. Vacaciones CTN Expoferia 2023, en su 22ª edición, con las mejores ofertas para hoteles, agencias de viajes, cruceros, líneas aéreas, rent cars, inmobiliarias, ofertas complementarias y todo lo relacionado al mundo del turismo a nivel nacional e internacional. Vacaciones CTN Expoferia 2023. Ven con toda tu familia, del 23 al 25 de junio, de 10 de la mañana a 10 de la noche, a Sambil, el centro comercial más grande del Caribe, porque tu familia y tú se lo merecen. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano de esta semana, analiza un tema que nos toca a nosotros de cerca. Es el tema de las remesas. Ese renglón de la economía que se ha convertido en una fuente vital, primero, de ingreso de divisas para el país, pero lo más importante, de una asistencia trascendente que demostró en los días de pandemia, por ejemplo, lo importante que era para mantener a muchas familias en República Dominicana con ingresos aceptables para poder desarrollarse en su situación económica, su cotidianidad. El 80 y tanto, 90% de las remesas que reciben los dominicanos de sus parientes que viven en Estados Unidos, viene de Estados Unidos precisamente. El resto viene de otros países, principalmente de Europa, España, Italia, Alemania, donde hay muchos dominicanos fuera de República Dominicana, pero el gran flujo viene de Estados Unidos. Las remesas sostienen a muchas familias también en países de Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala. En México es el primer país receptor de remesas de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo. La VOA, la Voz de los Estados Unidos de América, a través de su presentador oficial, Gonzalo Abarca, hace un panorama con un buen reportaje y un buen análisis con entrevistas sobre la importancia, el impacto, la dependencia y el futuro de las remesas que llegan a estos países, incluyendo República Dominicana. Para no cansarle, en la República Dominicana es el tercer renglón de ingresos de divisas anualmente. En el año 2020 y 2021 tuvo un auge con todo y el tema de la pandemia y que habían cesado los negocios, los trabajos y los negocios en los Estados Unidos, principalmente en la costa, en Nueva York, en Miami, en Providence, en toda esa costa donde viven millones de dominicanos. Con todo y eso, las remesas tuvieron un aumento hasta de un 33-34% en el 2020 y 2021. Con este tema de la Voz de los Estados Unidos de América, remesas, su impacto, dependencia y futuro para los países receptores, los dejo por esta noche y los cito para mañana nueva vez, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Miren qué importante y qué trascendente este tema de las remesas que nos presenta la Voz de los Estados Unidos de América. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. La economía de los países latinoamericanos y el impacto que causa en ellas, el envío de remesas continúa siendo uno de los temas vitales para los ciudadanos del continente. Esto según Naciones Unidas. Con un flujo que superó los 148 mil millones de dólares solamente en el 2022, las remesas han dinamizado las economías locales en Latinoamérica, según concuerdan los expertos. Hay 5 países de Centroamérica en donde las remesas ya representan más del 20% del Producto Interno Bruto. Se trata de Honduras, El Salvador, también está Jamaica y Nicaragua. Es decir, son las economías más dependientes del dinero que envían los migrantes.
Y bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagastume es presidente fundador de Amigo Paisano. Bienvenidos ambos. Isaac, voy a empezar contigo. Siempre un placer tenerte con nosotros. En tu opinión, ¿qué factores explican esta mayor dependencia de las remesas? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Y me encanta compartir con mi paisano, con Sergio, sobre este tema tan importante para las economías pequeñas y medianas de América Latina, inclusive para algunas de las grandes economías como México también. La importancia de las remesas en esas economías se debe al hecho de que antaño era un puñado de exportadores que manejaban las exportaciones de uno o dos productos agrícolas, como el café, por ejemplo, o el banano, los que controlaban el ingreso de divisas a la economía. En la actualidad, ese ingreso de divisas ocurre de una manera descentralizada, porque va directamente a las familias de las personas que están trabajando en Estados Unidos y quienes son las que les envían las remesas, y de esa manera se ha democratizado, por así decir, el ingreso de divisas. Y eso es muy importante. Además, es un ingreso que supera ya en muchos casos las exportaciones tradicionales. O sea, es más importante, las divisas son más importantes que el café, que el banano, que todos los productos tradicionales que exportan esas economías. Qué interesante lo que dices, Isaac, que ya prácticamente en muchos casos superan, ¿no?, esas exportaciones tradicionales. Y sobre eso vamos a ahondar más adelante. Pero Sergio, bienvenido a Foro. Mi pregunta, ¿cómo están, en tu opinión, cambiando las economías locales al ampliar su dependencia del dinero que envían los migrantes? Ok. Primero que nada, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Isaac, también es un gusto estar aquí contigo. Nosotros decimos, entre paisanos apoyamos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que tenemos que entender que se nota, y hay mucha diferencia, cuando los países tienen una dependencia de la migración. ¿Por qué? Porque mucha de la migración de los países es rural, y podemos ver que en municipios, en estados donde hay más migración, se nota que hay una mayor construcción, un mayor comercio, porque es el impacto que tiene en las economías de estos pueblos la remesa. ¿Por qué? Porque no hay tantas fuentes de trabajo, y cuando se da cuenta la gente que emigrando puede desarrollar su comunidad, es como se van desarrollando esas comunidades, y el impacto se nota por los crecimientos que se están teniendo en esas comunidades. Bueno, sabes que algunos nicaragüenses afincados en Costa Rica, y esto para ejemplificar, ¿no?, lo que está sucediendo, están precisamente aprovechando las remesas que le envían sus parientes afincados aquí en Estados Unidos para lanzar emprendimientos. Donaldo Hernández nos tiene la historia. Veamos. Cae la tarde en San José, el tiempo en que Gerson Snyder se dirige a su pequeño negocio de impresión que inició hace 6 meses con el dinero que su familia le envía desde Estados Unidos. Afortunadamente tengo familiares en Estados Unidos que pude optar a que me ayudaran. Gerson huyó de Nicaragua en el año 2020 por la violencia estatal y gracias al negocio de impresión ha podido sostenerse en Costa Rica. Esta pequeña máquina ha logrado imprimir cientos de marcas de otros nicaragüenses que también le apostaron a ser microempresarios. Es decir, pegar una imagen de la que vos gustés en una camisa, pegar en una gorra, pegar en una taza de café, en un llavero, es algo muy básico y muy fácil de hacer para sublimar estos objetos. El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que historias como la de Gerson y su familia son cada vez más comunes en Centroamérica, gracias al repunte de las remesas. Una de las cosas que tienen los países, más que todos centroamericanos, es que dependen mucho del arraigo que tienen algunos migrantes con familiares que se quedan en su lugar de origen. Y en este caso las remesas son parte fundamental.
El aumento en las remesas y el fortalecimiento del dólar frente a las monedas locales ha llevado a que las familias receptoras de remesas cuenten con un dinero extra, luego de cubrir sus gastos de consumo ordinario. Un estudio del Diálogo Interamericano revela que el 30% de cada hogar de la región tiene al menos un familiar en el exterior. Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, Isaac, has visto este informe de Donaldo. ¿Cuál crees tú exactamente que es el impacto de ese del dólar fuerte que llama Donaldo en las economías de la región y la economía en general de Centroamérica y Latinoamérica? Bueno, yo creo que cuando las remesas se destinan a procesos productivos, como por ejemplo la creación de una pequeña empresa, o para financiar gasto social, por ejemplo, mandar a los hijos a la escuela, mandar a los niños a la clínica, vacunarlos. Cuando financia el gasto social que el gobierno no hace, porque el gobierno no gasta suficiente en educación y en salud en esas sociedades, pues las remesas juegan un papel muy importante desde el punto de vista productivo cuando generan empresas y desde el punto de vista social cuando generan gasto social. Claro. Ahora, Sergio, ¿crees que hay un problema en términos de que algunos países, como en el caso de Guatemala, dependan tanto de las remesas? Es complicada la pregunta. Yo creo que el principal problema que existe es que los países centroamericanos no están desarrollando las suficientes fuentes de empleo para satisfacer toda esta demanda que hay. Y al mismo tiempo la brecha económica es demasiado grande. Entonces, esto hace que la gente migre porque va a buscar un mejor futuro. Allá le van a pagar 3-4 veces más por hacer el mismo trabajo. Y el problema que sí estamos viendo es que cada vez tenemos una mayor dependencia y al mismo tiempo nos está costando buscar mano de obra para la agricultura, para fincas y para ciertas otras situaciones. Claro. Isaac, ¿tu opinión? ¿Peligrosa la dependencia de estos países de las remesas o es parte normal, una herramienta económica para el continente? Bueno, yo creo que es mejor depender de las remesas que depender de un puñado de exportadores que eran los que controlaban el ingreso de divisas. Porque eso es lo que pasaba antes, que el ingreso de divisas a esas economías ocurría nada más porque un grupo muy pequeño de personas lo controlaba. Entonces ahora eso está ampliado, eso genera ingresos para numerosas personas. No hay gobierno que lo controle, lo cual es muy bueno y muy sano, porque esos gobiernos tienen también algunos defectos muy graves. Y por último, los trabajadores se vienen a Estados Unidos porque no encuentran trabajo en sus países. Si hubiera empleo en los países, seguramente se quedarían ahí. Pero como no hay alternativas, pues tienen que venir para acá y encontrar las soluciones acá. Claro. Y transferir esos recursos a sus familias de una manera descentralizada que no la controla nadie, para mí es lo más importante. El flujo de remesas que los migrantes envían a América Latina ha crecido cerca del 62% en apenas 5 años. En el año 2018, las remesas a Latinoamérica y el Caribe eran de $92 mil millones. Inclusive durante la pandemia crecieron y ya para 2022 sumaron $148 mil millones. Esto es según una fuente de Diálogo Interamericano. Y bien, continúa con nosotros el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagastume, presidente fundador de Amigo Paisano. Isaac, ¿cómo podría evolucionar, crees tú, el flujo de remesas en los próximos años en América Latina? Bueno, en la medida en que hayan nuevas generaciones que emigran, y estamos viendo también migraciones intralatinoamericanas muy importantes. Por ejemplo, la expulsión de venezolanos hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, a Brasil. Estamos viendo el flujo de refugiados, por ejemplo, de Nicaragua hacia Costa Rica, que es muy importante. Todos esos fenómenos van a continuar mientras las economías no generen suficiente empleo. Si las economías de esos países no generan suficiente empleo, las personas van a buscar su futuro en otro lado. Y bueno, tenemos ante nosotros un panorama en donde probablemente estos ingresos de divisas estén amortiguando los golpes que reciben esas pequeñas economías de la economía mundial.
porque la economía mundial está en este momento retando, por así decir, el desarrollo de esos países. Sergio, bueno, el doctor Cohen destacó precisamente el hecho de que en muchos casos las remesas superan las exportaciones de los principales productos de esos países. Pero por parte del sector privado y del gobierno, ¿qué esfuerzo se requiere para facilitar que las remesas se canalicen a capital semilla para un negocio, para educación, para la vivienda? Mira, actualmente en el sector centroamericano hay poca o nula ayuda del gobierno para fomentar el capital semilla. Es muy poco. Eso podemos decir por parte del gobierno. Y el sector privado, ha habido poco esfuerzo, empieza ya a crecer, empiezan a hacer un poco más de inclusión financiera y tomar en parte que la gente que recibe una remesa pueda optar a un crédito para poner un negocio, pero están entrando tímidamente. En el último año y medio ha habido un mayor crecimiento y como que se han enfocado el sector financiero a tratar de hacerlo. Han habido recientemente entradas de bancos que ya están financiando casas con provenientes de las remesas, pero muy tímidamente, ¿verdad? Hay mucho por hacer actualmente. Ahora bien, Isaac, vamos a tomar algunos datos de tus columnas, que muy amablemente me envías cada semana y se publican en Latinoamérica. Hablas de que en Estados Unidos el desempleo se mantiene históricamente bajo, ¿no? Ya 3,4%. Ahora, el dólar está fuerte frente a las monedas locales, lo que es favorable para las remesas. Pero, ¿qué factores de riesgo deberían sopesar las comunidades más dependientes del giro de familiares en el exterior? Bueno, yo creo que el empleo es un factor fundamental. Se ha subestimado, por ejemplo, mucho el efecto que esto puede tener sobre las remesas. El Banco Mundial hizo una proyección en medio de la pandemia diciendo que las remesas iban a caer y las remesas aumentaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los emigrantes hacen un esfuerzo por apoyar a sus familias en esos momentos de emergencia y eso ayudó a que las remesas no bajaran. Entonces, tienen una fortaleza esas remesas, esos flujos que se mantienen a pesar de las circunstancias. Pero las economías de América Latina están siendo retadas en este momento porque, por ejemplo, muchas economías latinoamericanas dependen ahora de China. Y se tenía la esperanza que China, cuando terminara de combatir la pandemia, iba a abrir su economía de nuevo e iba a volver a donde estaba antes, importando materias primas, y financiando proyectos en América Latina, pero ese no es el caso. Por otra parte, las tasas de interés están subiendo, los capitales prefieren quedarse en los países industrializados porque sus rendimientos son mejores acá y las economías latinoamericanas realmente están siendo retadas por estas circunstancias internacionales. Claro, ¿y cuál es la proyección del Banco Mundial del crecimiento? La última que tenemos es de 1.5% de crecimiento para 2023, lo cual es muy bajo. Es muy bajo, exacto. Bueno, Sergio, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo, un 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos está conformada por personas no nacidas en este país, en Estados Unidos. ¿Qué representan entonces, en tu opinión, para Estados Unidos y el resto de la región, la economía generada por los migrantes? Mira, yo creo que es algo muy importante analizar, ¿verdad? 18% es gente no nacida en Estados Unidos. ¿Cómo lo vemos la perspectiva? Yo creo que la población americana está envejeciendo y no está creciendo al ritmo de las de trabajo que produce y las necesidades de fuentes de empleo. Ahí es donde al mismo tiempo favorece la migración porque hay muchos empleos que los americanos no quieren hacer y se logra encontrar un nicho para todas estas personas y para fuentes de empleo. Nosotros siempre visitamos Estados Unidos, toda la parte para ver cómo va evolucionando y siempre hay necesidad de trabajo. Eso no ha disminuido, sigue creciendo. Y por otra parte, ¿qué es lo que sucede? En Latinoamérica no se crean las fuentes de trabajo necesarias para cubrir todas estas personas, entonces ven como esa oportunidad para poder migrar. Siempre que no exista esa brecha de fuentes de trabajo en Latinoamérica con una diferencia de salario, la gente va a seguir migrando.
Eso es como lo vemos desde mi perspectiva. Muy bien. Isaac, voy a retomar lo que ha dicho Sergio, ¿no? Y hay economías precisamente avanzadas, como la de Alemania, fíjate, Isaac, Japón, un país muy cerrado a la inmigración, cuya población está envejeciendo también. Bueno, pero estas economías están abriendo opciones legales para reemplazar trabajadores que están retirándose también, ¿no? ¿Tú crees que tiene Estados Unidos la misma presión de mano de obra que los países europeos, en tu opinión? Bueno, muy bien lo dijo Sergio. La tasa de reposición de la población en Estados Unidos está disminuyendo. En teoría, las mujeres en edad fértil deberían de producir 2.1 hijos por cada una de ellas, y en Estados Unidos esto ha bajado a 1,7%. O sea, la población joven, la población infantil de Estados Unidos está disminuyendo y estamos aumentando los viejos. Entonces hay un problema serio porque hay una falta de mano de obra en los sectores de edad que son más productivos, mientras que está aumentando mucho la vejez y está disminuyendo mucho la niñez. Ahora, y eso es un problema. Claro, y te pregunto, aunque la migración es objeto obviamente de debate político en muchos países, ¿qué aporte tiene, en tu opinión, para combatir la inflación en economías avanzadas que han tenido que subir salarios para atraer trabajadores? Bueno, la oferta de mano de obra aumenta con la migración y eso presiona los salarios hacia abajo. Y eso hace que la inflación disminuya. En ese sentido, es igual que las importaciones o cualquier producto que sea más barato, ayuda a comprimir la inflación. Muy bien. Sergio, en tu opinión, con el tema de las remesas y el fortalecimiento que estás diciendo de los migrantes, ¿cuál crees tú que va a ser el desarrollo de esto con las nuevas leyes de migración en Estados Unidos? ¿Ves algo que va a disminuir el flujo de remesas o no? Yo creo que es algo complicado, pero a ver, las leyes siempre existen y empiezan esas iniciativas y después como que hay algún amparo o algo y deja de crecer. Por ejemplo, estamos viendo el problema de Miami, de Florida, que están poniendo estas leyes. Sí está afectando, pero ¿qué es lo que pasa? La gente migra dentro de Estados Unidos, no se regresa, porque busca algunos otros estados en los cuales se siente más cómodo y puede seguir fluyendo con ese trabajo. Entonces yo veo que esto no va a afectar. Si hay ruido, la gente sí le da un poco de miedo, pero va a tender a migrar dentro de los Estados Unidos a estados con los sienten más cómodos. Y ya en la parte final de foro, Isaac, rápidamente, ¿qué crees tú que se debe hacer para que este boom de las remesas se convierta precisamente en algo duradero y no en algo efímero, si se quiere, debido a los altos y bajos de la economía en Latinoamérica? Bueno, yo creo que esto va a continuar en la medida en que los flujos migratorios continúen. O sea, es inevitable que eso suceda. Lo que sí tendría que haber es una reforma migratoria en Estados Unidos, porque el hecho de que los políticos en Estados Unidos no se pongan de acuerdo respecto a esa legislación necesaria es uno de los problemas básicos que hay. Interesante. Sergio, rápidamente, una economía en Estados Unidos que ha mantenido altos y bajos. ¿Cómo ha estado el envío de remesas precisamente, al menos en los últimos 2 años? No, mira, el envío de remesas sigue creciendo, sigue aumentando. Al alza siempre. El año pasado, al alza sigue siempre y este año sigue al alza. Ha disminuido un poco el porcentaje, pero yo muchas veces trato de sostenerlo. Por ejemplo, para Guatemala creció el mes pasado un 10%, pero sigue creciendo 200 millones. También lo que hay que entender es que si está creciendo 200 millones interanual cada año, el porcentaje disminuye. Entonces la gente empieza a decir, está desacelerando, pero obviamente la base es más grande y por eso el porcentaje va disminuyendo. Pero el flujo migratorio sigue subiendo, la gente sigue enviando dinero y este crecimiento es sostenible. Es como la perspectiva que estamos viendo. Interesante. Bueno, muy bien, Isaac. Tus conclusiones, economía latinoamericana y las remesas. Adelante, Isaac. Bueno, la economía latinoamericana en un año de debilidad en general. Las economías centroamericanas se están salvando un poco de eso,
pero sí es un año con bajo crecimiento como lo ha proyectado el Banco Mundial. Y las circunstancias en las economías avanzadas y en China no están ayudando para que América Latina pueda salir de esa situación. Ahora, Sergio, tu análisis, economía de la región, el impacto de las remesas. Adelante. Adelante. Mira, aunque sí, la economía se está desacelerando, actualmente todavía no ha afectado las fuentes de empleo de los migrantes. Entonces ahí van a seguir pudiendo enviar remesa. Hasta el momento no ha sido afectada. En Latinoamérica sigue afectando, hay un poco de desaceleramiento y de crecimiento, pero las remesas sí están contribuyendo a mantener esta economía. Es como lo estamos viendo, identificando ahora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen, el legendario Isaac Cohen, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en el show. Y también a Sergio Sagasume, es el presidente de Amigo Paisano. Es una aplicación para enviar dinero a toda Latinoamérica, en especial a Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así llegamos al final de esta edición de Foro. Los invito a que nos visiten en nuestras páginas de internet y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo a los invitados. Llegamos así al final de Foro, pero nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.